Por aquí ha pasado Fidel Samaniego. Fidel Samaniego, un chamaco magnífico del periódico El Universal, con quien compartí redacción y viajes, y la campaña del presidente Salinas, quien lo mimó, le tuvo afecto y reconocimiento a Fidel Samaniego, que se nos fue muy temprano, el corazón le falló, estando en plenas vacaciones con su familia, y se nos fue prematuramente. Ya entonces, un poco antes de que Fidel Samaniego desapareciera, el legislador, creo que entonces era senador, Manlio Fabio Beltrones Rivera, junto con Carlos Navarrete, empezaron a acariciar la idea de que alguna sala debería llevar el nombre de quienes dedican su tiempo a la crónica parlamentaria. Tal es el registro que se tiene de tal actividad. Decir, contar, narrar, observar y referir es cuestión de cronistas. Y Fidel lo era, y entonces pues empezó a acariciar la idea, empezó a madurarse, a sopesarse, a sazonarse de poder imponer el nombre de un cronista a una de las salas de San Lázaro. De nueva cuenta, la intervención del ahora líder de la fracción de los diputados del PRI, que acordó con todos los representantes de todas las fracciones que hacen la 62ª legislatura, decidieron, eligieron y distinguir a su seguro servidor, Reyes Razo, imponiendo este nombre el 31 de octubre del año pasado, en fecha inolvidable para mi familia, para mis amigos, para mis colegas, pues el privilegio después de una carrera de 47 años como reportero, que está recogida en páginas por Monsiváis, por Elena Poniatowska, en la noche de Tlatelolco, que me tocó cubrir entonces ya como reportero del Heraldo de México, en el Universal, las crónicas que recogió Monsiváis de mis quehaceres reporteriles. Estoy aquí sirviéndole desde el Congreso, contándole qué hacemos, cómo lo hacemos y lo que vemos los cronistas. Desde las grandes trifulcas que se organizaron cuando Porfirio Muñoz Ledo intentaba interpelar a su notable enemigo político, el presidente Miguel de la Madrid, hasta los jaloneos por leyes que nos llevaban aquí las madrugadas y estábamos a las 5 a las 6 de la mañana para hacer un reloj legislativo del que se burlaba con mucho ingenio y razón el diputado Emilio Choaifet. Así como no vamos a detener el tiempo, somos Josué, que decía en la Biblia al sol, detente en la batalla con los filisteos. ¿Somos Jericó acaso? No, pero los legisladores cuando ponen a funcionar el reloj legislativo pueden pasar días y muchas horas sin que el reloj se mueva para nada. Esto mientras reanudan discusiones, hacen negociaciones que finalmente derivan en leyes, ya sus efectos pues habremos de resentir los ciudadanos. El papel del cronista pues es contarle de manera amable, de manera accesible, más allá de la seca nota de la información dura, maciza, muy bien hecha. Todos los reporteros que trabajan aquí lo hacen estupendamente bien. Son jornadas de 12, 14 horas, no hay descanso y su trabajo usted lo ve todos los días, lo oye todos los días y puede enterarse en las hemerotecas después de muchos años. Eso hacemos los cronistas. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, pues tal como se lo comenté antes de que nos fuéramos a este espacio de la crónica de Reyes Razo, regresamos en el orden en que habíamos terminado las preguntas y le pido a la diputada Luisa María Alcalde si nos hace el favor de redondear todo este argumento con el que estaba explicando la situación de las pensiones y bueno, pues esta barbaridad, ¿se podría llamar así en sus palabras? Yo considero que sí. Yo creo que no es un tema en aislado, es decir, esto viene acompañado de una política de privatización de la vivienda. Hace apenas unos días, acompañando esta reforma, el gobierno federal hizo un convenio con la banca privada justamente para que se le diesen créditos a los trabajadores con menos ingresos. Esto obviamente pensando en el panorama de que el Infonavit ya no va a hacer esta tarea, dado que se le van a reducir sus ingresos prácticamente en el 60%. Entonces, esta es un poco la idea, que ahora sean los bancos los que hagan esta función y ya todos conocemos aquí cómo son los créditos bancarios,
cuánto por supuesto que cuesta pagar esos créditos, quiénes son, a costa de quién. Yo creo que esto es bastante peligroso, sobre todo por una cuestión, porque siempre hay que tener en mente el piso salarial en el que estamos hablando, donde prácticamente la mayoría recibe menos de 4 salarios mínimos. Entonces imaginemos, ¿no?, cómo van a ser perpetuas estas deudas que van a adquirir con los bancos, y es verdaderamente lamentable que estemos afectando el derecho a la vivienda. No hay nada que dé más seguridad que tener una casa propia. Entonces, yo creo que sí es lamentable. Estoy segura que las cosas podrían ser muy diferentes, que deberíamos de tener un debate distinto, un auténtico debate para crear un verdadero seguro de desempleo en el que aporten todos. Uno responsable, en ningún lugar del mundo el trabajador es el único que va a pagar su seguro de desempleo. Eso es increíble. Entonces yo creo que tendría que ser un modelo mucho más responsable, donde aporte el patrón, aporte el trabajador y por supuesto que aporte el gobierno federal. Debería ser una prioridad de este gobierno. Muchas gracias. Diputada San Juana, el asunto se termina se termina donde empezó. Todo el mundo está de acuerdo en que haya pensión, todo el mundo está de acuerdo en que haya seguro de desempleo, pero la forma de financiarlo hace crisis con la realidad, porque caemos, al parecer, en la famosa teoría económica de la cobija. Si le jalan la cobija de un lado, descobijan del otro, y la cobija no alcanza. Y entonces alguien preguntará, ¿y por qué no han hecho otra cobija? Bueno, yo creo que aquí tendríamos que partir de una idea, es decir, las políticas sociales no deben ser políticas seccionales, deben ser políticas de Estado que trasciendan un periodo seccional y que tengan el tiempo suficiente para consolidarse con nuevas iniciativas, con nuevas reformas, con nuevas maneras de financiar. Creo que aquí no se agota. Creo que tenemos que tener la oportunidad, y lo tenemos año y medio, la mitad de la legislatura, en la que tenemos que fortalecer esas reformas. Y las tendremos, y Nueva Alianza, yo aquí establezco obviamente el compromiso, Nueva Alianza impulsará iniciativas que lleguen a fortalecer estas reformas y acompañará a aquellas de los diferentes partidos que vayan en el mismo sentido. No podemos caer en una situación de que aquí empezó y aquí terminó, o de que quedamos como igual. Tenemos que tener otra actitud ante las situaciones que estamos viendo. Es decir, los trabajadores deberán preservar sus derechos y deberán de mejorarlos. Y para eso tenemos que impulsar las leyes necesarias. Pero no tenemos que impulsarlas en función de lo que fue el pasado, sino de las necesidades que tenga el trabajador. Y Nueva Alianza estará pendiente de todo esto. Es decir, tenemos que tener políticas sociales integrales como políticas de Estado y no como políticas seccionales. ¿Cómo vamos a establecer mejores condiciones para los trabajadores, para los jóvenes de ahorita y de mañana? ¿Cómo les podemos garantizar una mejor pensión y una seguridad en su trabajo o condiciones para resolver su desempleo? Esa debe ser nuestra tarea y es en la que va a trabajar Nueva Alianza. Muchas gracias. Diputada Ortiz, ¿cómo le vamos a hacer para que los ninis de hoy sean los pensionados de mañana? Porque dicen que hay muchos ninis, ¿no? Yo no sé. Sí, la falta de los ninis y los huérfanos. Hay cantidad a partir del sexenio pasado, muchísimos niños están huérfanos de padre y de madre y no tienen sostén. Y esos van a ser, son nuestras futuras generaciones, y a la vuelta de la esquina, y además posibles trabajadores. Obviamente ahí tendría que lanzarse todo un programa de capacitación. Nosotros no somos capaces de generar las condiciones para que tengan una vida digna en nuestro país. Y eso está llamado a que no solamente es una cuestión legislativa, es una cuestión también de políticas de Estado. Mientras no se corrijan estos problemas, pues van a seguir emigrando millones de mexicanos. El porcentaje de lo que gana cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, en Estados Unidos, haga lo que haga, es de 11 veces más. O sea, es una diferencia brutal y tenemos una sociedad de embudo. O sea,
una minoría de los países que tiene más millonarios del mundo, y los que tiene en contraste, ¿no? A 55 millones viviendo en la pobreza, que en otros sexenios no quería reconocerse, y 33 aproximadamente viviendo en extrema pobreza. O sea, es altísimo los grados de pobreza. Muchas gracias. Diputado Tomás Torres, ¿esto que se aprobó, cree usted que tiene sustentabilidad real? ¿O al rato vamos a andar con otras reformas que reformen lo ya reformado? Déjeme mencionarle en principio que los diputados y los senadores estamos en un lugar donde se establecen políticas que organizan y que marcan el destino de la nación. Ese es el nivel de responsabilidad del Congreso. Pero también es importante señalar que los insumos con los que se teje el presupuesto nacional son impuestos, petróleo o deuda. Si no tuviésemos petróleo, en lugar de gastar un peso, gastaríamos 52 o 53 centavos. Yo veo algunas contradicciones hasta ideológicas de principios. Vayamos al seguro de desempleo financiado con recursos fiscales. ¿A quién se lo quitamos? ¿A la educación, a la salud, al campo? Para poder financiar y quedar bien con los otros, ¿financiamos un seguro de desempleo de la burocracia nacional? Cuando decimos que es obesa, que es cara y que es ineficaz. Y que no le damos garantía al productor del campo, sea de limón o sea de cebolla, porque a veces está en el barbecho a 50 centavos. De suerte que no caigamos en el pseudopopulismo de que decir dar sin atender integralmente a las políticas públicas que hagan este país viable. El tema de pensiones y el tema fiscal en general es muy complejo. Repito, ese 3% es para su vivienda, ¿sí? Para financiar el seguro de desempleo, y si no completa, hay un fondo solidario que aporta el gobierno nacional, o para incorporarlo al retiro. Finalmente debo decir que ayer se votó, y no comparto que todos estén en contra, se votó como se vota en las democracias. La correlación, la composición, el número de votos de un Congreso es el que decide. Diré finalmente que el gobierno de la República ha cumplido con un compromiso no solo político electoral, de gobierno, y que, dígase lo que se diga, ya no se va a reclamar la pensión universal, habrá que reclamarlo en el marco de la ley, porque ya está en la ley. Muchas gracias. Bueno, diputado Alonso Raya, pues ya que están hablando de usted, pues díganos qué. Indiscutiblemente, a ver, hay presentadas iniciativas para esto, nosotros en el caso del seguro de desempleo, es una iniciativa que está presentada junto con el PRD y la UNT, y es un pilar de una iniciativa, para financiarse con 3 pilares: aportación de los patrones, del gobierno y de los trabajadores. Eso ahí está, y nosotros esa posición la mantendremos y buscaremos la manera de que en algún momento tenga viabilidad. O la otra alternativa es, en todo caso, que el gobierno ponga más recursos para efectos de darle viabilidad al seguro de desempleo. Como está, no le vemos solución. Reivindicamos, sí, el asunto de la pensión universal, por todo lo que se corrigió, se hizo compatible con la que entregan los gobiernos de los estados, se aceptó que se pagara también, la recibieran también los que reciben menos de 1,000 pesos como pensión del Seguro Social o del ISSSTE. Se aceptó que se cubrieran también 2 meses, cuando menos, de esa pensión para apoyo en gastos funerarios. Entonces, y evidentemente, pues el número de gente que la recibe, casi alrededor de 7 millones de personas, pues indiscutiblemente que tiene un impacto. Insisto, hay que pelear por aumentarla más, pero en principio creo que es un buen paso que nosotros respaldamos y estamos de acuerdo en esa dirección, y por eso votamos a favor en eso. Segunda cuestión que hicimos y que votamos a favor fue las reformas a la ley del SAR. Corrige una serie de cuestiones, le da dientes a la CONSAR y establece, y lo voy a decir muy rápidamente, una comisión de expertos que tendrá que revisar estructuralmente el sistema de cuentas individuales. Ahí tenemos una bomba de tiempo, ahí tenemos un problema grave, serio, y por eso era muy importante
que la comisión en 6 meses entregue resultados al Congreso para que el Congreso decida sobre la base del informe pues el tipo de reformas que hay que hacer para lograr retomar el camino de que la gente pueda tener una pensión digna por esa vía, como se ofreció en el 95 cuando se reformó la ley y que no está cumpliendo con eso. Muchas gracias. Diputado Buenotorio, bueno, dicen que los últimos serán los primeros. Usted dejó muy clara su postura sobre lo que está ocurriendo, pero me interesaría su punto de vista sobre esto de la sustentabilidad y la definitividad de esta ley. Ya con esto, ya logramos lo que queríamos como país. No, de ninguna manera, porque lo primero que debemos reconocer es que en nuestro país hay una gran desigualdad social, hay grandes rezagos en muchos aspectos de nuestro propio desarrollo y por lo tanto necesitamos aplicarnos todos para atender ese severo problema que tenemos en el país, particularmente el de la pobreza. Sin duda tenemos que hacerlo a través de mejorar los ingresos tributarios de nuestro país. Nosotros rechazamos la miscelánea fiscal recaudatoria que impuso Peña Nieto porque veíamos que en el futuro no iba a resolver esos problemas. Y ya lo estamos viendo, el país sigue sin crecer y el bolsillo de las personas sigue vaciándose con cargo a impuestos por el transporte foráneo, por el impuesto que le pusieron al pan de dulce, al refresco, insumos de la gente que menos recursos tiene. Por eso estuvimos en contra de esa reforma o esa miscelánea fiscal. Lo que sí necesitamos hacer nosotros es reconocer también que ya existía un seguro de desempleo. El artículo 191 de la Ley del Seguro Social, que ayer se derogó, era un seguro de desempleo que le garantizaba al trabajador 90 días de salario. Lo más simple hubiera sido ese fondo solidario que estamos creando ahora, que fuera a apuntalar esa cuenta individual de cesantía y vejez de los trabajadores para que les ayudara y conjuntamente se pagara el seguro de desempleo y no crear esta nueva figura que simplemente nos genera sospechosismo. Muchas gracias. Bien, pues esto es lo que hemos escuchado, esto es lo que se ha analizado aquí. Yo haré una pequeña pausa y después de ella les pediré a cada uno de los presentes su conclusión. 1 minuto para cada quien. Ahorita regresamos.